Ahora sí, chicos, bienvenidos a su quinta clase del curso de auxiliar de educación inicial, ¿sí? Como ustedes verán, el tema que vamos a tratar el día de hoy es referente al perfil y las funciones que tiene el auxiliar de educación inicial. Ustedes me dirán, Miss, pero ¿por qué razón tenemos que saber nosotros cuáles son nuestras funciones? Porque evidentemente cuando nosotros desempeñamos el cargo del auxiliar de educación en general, tenemos ciertas funciones generales, específicas, y tenemos que conocer por qué razón se toma tan serio este cargo laboral. Porque evidentemente nosotros tenemos que considerar que en todos los países a nivel mundial realmente, el cargo o el puesto de auxiliar de educación es muy importante y requiere de mucha dedicación. Y hay algunas funciones específicas, hay un perfil específico que se requiere para poder ingresar al mundo de educación y trabajar con niños pequeños, ¿sí? Es muy importante también que nosotros tenemos que considerar que para poder asumir un puesto, ¿no?, de auxiliar de educación, tenemos que estar en permanente capacitación, tenemos que siempre capacitarnos permanentemente. Entonces eso nos va a permitir a nosotros tener un manejo ya de lo que viene a ser en nuestro aspecto laboral de forma más completa y más organizada, ¿sí? Así que ahora vamos a continuar con nuestro primer PDF, pero antes de continuar, vamos a mencionar algo que es muy importante. El auxiliar de educación inicial básicamente es un profesional que va a apoyar al educador, va a apoyar al maestro, va a ser su mano derecha. Miss, ¿por qué va a ser su mano derecha? Porque evidentemente en un aula necesitamos los docentes de un apoyo colaborativo porque nosotros trabajamos con niños y al trabajar con niños evidentemente tenemos que estar más dedicados a ellos. Tenemos que plantear mucho más la observación, plantear mucho más la dedicación a ellos. Entonces, evidentemente nosotros en el proceso de cuidado de los niños tenemos que considerar que hay algunas responsabilidades directas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y estas responsabilidades van a ser muy generales en sí, pero también se van a volver de manera muy específica, ¿sí? Entonces, una de las responsabilidades que tiene que tener el auxiliar de educación inicial es que debe asistir en la planificación y ejecución de actividades educativas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Evidentemente yo voy a ser partícipe de ciertos documentos que voy a realizar, de ciertas actividades que se van a hacer. El auxiliar de educación no solamente tiene la función de velar y cuidar al niño, su función también es estar en toda la programación y planificación que tiene una institución educativa, para que todo funcione, como se dice, ¿no? El auxiliar de educación inicial no solamente es la mano derecha del docente, es un colaborador eficaz para que toda la comunidad educativa funcione. Muy aparte de eso, también tiene la responsabilidad de cuidar y atender las necesidades básicas de los niños pequeños. Con estas atenciones que el auxiliar de educación tiene que brindar, ¿no? Chicos, ¿ustedes me escuchan bien? Por favor, ¿me confirman? Ya sí, porque ya tengo todo mi volumen. Ok, muchas gracias. Entonces, evidentemente nosotros, ¿no? Tenemos que considerar que vamos a atender a nuestros niños, pero con mucha delicadeza. Vamos a atender a nuestros niños con mucha dedicación. Entonces, evidentemente, tenemos que poner mucho énfasis en cómo vamos a atender a nuestros niños pequeños. Otra responsabilidad muy importante también es que vamos a ayudar a la creación del material educativo, del ambiente escolar, de todo el aula, de cómo vamos a crear que este ambiente sea seguro y sea muy estimulante también para el niño pequeño. Entonces, hay ciertas cantidades de responsabilidades que recaen en el auxiliar de educación inicial. Es por eso que nosotros tenemos que tener conciencia
de cuál es la responsabilidad directa del auxiliar de educación inicial. No solamente son los niños, sino que en sí son los niños y todo lo que comprende en función al bienestar del niño. Otra responsabilidad también muy importante es que el auxiliar se vuelve muy colaborador con el docente para ciertas estrategias de enseñanza. También va a mantener comunicación con los padres de familia, va a ayudar a la organización y mantenimiento del espacio educativo. También va a participar en actividades de capacitación y actualización profesional. Entonces, por eso les recalco que evidentemente el auxiliar de educación inicial es, es la persona que tiene que estar más capacitada porque va a trabajar con niños y va a trabajar también con muchos docentes, porque evidentemente el auxiliar a veces hay instituciones que los hacen rotar por aulas, por diferentes aulas, y no se quedan con una sola aula. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener en sí ciertas habilidades que nos ayuden a desempeñarnos de manera activa con nuestra institución y con nuestros niños. Y estas habilidades son muy claras para el auxiliar de educación inicial. Evidentemente, pueden haber diferentes habilidades y destrezas, pero hay algunas habilidades específicas, como por ejemplo, la primera habilidad específica que tiene que tener el auxiliar de educación inicial es la observación, chicos, la observación. Segundo, tiene que ser paciente y empático. Tercero, tiene que tener una comunicación efectiva. Cuando nosotros hablamos de comunicación efectiva, tenemos que considerar que esa comunicación con los padres de familia se den de manera eh, directa, de manera respetuosa, que nosotros podamos hacer que el padre de familia comprenda la situación del niño y de los niños también. También tenemos que tener la capacidad para poder trabajar en equipo. Por ejemplo, les comento, yo he tenido un caso de una vez que estaba encargada yo de la coordinación de la institución. Entonces, tenía el caso de un auxiliar que cuando nosotros le decíamos que teníamos que hacer un trabajo, por ejemplo, la actuación del Día de la Madre, evidentemente el que trabaja en educación sabe que cuando hay actividades muy conmemorativas, nosotros tenemos que poner todos nuestras manos, ¿no? Y ayudar en la decoración, ayudar en la implementación de lo que va a ser la actualización, la actividad educativa, ¿no? En todo aspecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en ese momento nosotros ya veníamos trabajando 3 días y me habían mencionado que tal persona no colaboraba. Entonces, me acerqué a indicarle cuál era el problema, cuál era la condición, ¿no? ¿Por qué razón no estás colaborando? Le digo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y ¿sabe qué me dice? Me dice de que ella no se llevaba con dos auxiliares y que ella no podía trabajar con ellas dos. O sea, de forma en equipo, ¿no? Como estábamos haciendo nosotros. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿sus problemas personales con otros auxiliares tienen algún sentido o tienen algún tipo de afectación, digamos, con el aspecto laboral? No tiene nada que ver porque no debería interferir sus problemas personales con sus problemas laborales, ¿cierto? Entonces, evidentemente, eh, hubo un cruce de palabra entre esta auxiliar y las otras dos auxiliares. Entonces, en cierta forma, no había una comprensión, pero no solamente es eso, sino que también no había un respeto en esa institución. Entonces, cuando yo entré a trabajar ahí, evidentemente yo me pude dar cuenta de la problemática que se estaba pasando, ¿no? Entonces había que cambiar un poco la metodología de trabajo y también teníamos que hacer que el clima institucional se vuelva más positivo, ¿no? Y que eso pueda ayudar también a que todos trabajemos de manera activa. Y para variar, ¿no? Les comento, estas 3 personas no eran contratadas, eran nombradas. Entonces, peor, no podían ni irse tampoco ni dejar de trabajar para irse. Entonces, evidentemente este problema no venía de ahorita, venía de muchos años atrás. Hasta que
se tuvo que conversar con las señoras, ¿no? Y establecerle a ellas también un parámetro respecto al comportamiento y respecto a las responsabilidades que tiene un auxiliar y también en el trato que tiene que tener con sus compañeros de trabajo, ¿sí? Porque si nosotros no poníamos un freno en las cosas, esto iba a seguir, iba a seguir. Entonces, evidentemente, actividades hacemos muchas veces al año y todos los años en adelante, porque la educación inicial es así. Es más, la educación inicial tiene su propia semana de la educación inicial, que es casi más o menos el veintitanto de mayo. Son 7, 5 días que se trabaja directamente en todo, en función a actividades de la semana en celebración de la educación inicial. Entonces, evidentemente, es muy importante que nosotros tengamos que considerar que no podemos mezclar situaciones personales con situaciones laborales, ¿no? De la puerta para la calle, de repente no es mi amiga, no me cae, no me parece, pero dentro de la institución es tu compañera de trabajo, se merece un respeto y deben trabajar activamente por el bienestar de los niños, de la comunidad educativa también. Porque evidentemente hay otros auxiliares, hay otros profesores, y si ven este tipo de situaciones, lo primero que hacen es asustarse un poco, ¿no? Decir, wow, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué se está dando de estas maneras las relaciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que considerar es que evidentemente tengamos que separar las situaciones. Entonces, otra habilidad específica que tiene, por ejemplo, que tener el auxiliar de educación, es que tiene que tener mucha creatividad y mucha flexibilidad también. Tiene que tener conocimientos básicos y establecidos sobre el desarrollo infantil. También tiene que tener respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural e individual de los niños, ¿sí? Evidentemente, este es uno de los pocos trabajos en los cuales nosotros no podemos mezclar los aspectos personales con los aspectos laborales. Tenemos que siempre dejar de lado a veces nuestros problemas para que nosotros podamos desempeñarnos activamente dentro de nuestro ambiente laboral. Entonces, una vez dada esta introducción, nos vamos recién ya a la primera parte del PDF, ¿sí? Porque esta parte que le hemos conversado es prácticamente una introducción a lo que vamos a ver como perfil y como disposiciones, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí, nosotros vamos a hablar específicamente de ciertas disposiciones generales sobre el perfil del auxiliar de educación inicial. Es muy importante que nosotros consideremos que estas disposiciones son establecidas en cada país base a cada normativa y también a nivel general como ley de educación, ¿sí? Por eso nos mencionan y nos dicen que el auxiliar de educación es un servidor que presta apoyo al profesor de educación de básica regular en los niveles de educación inicial y de secundaria y de la educación básica especial. Evidentemente nosotros tenemos que considerar que el auxiliar va a prestar este apoyo en actividades formativas y disciplinarias de todos los estudiantes. ¿Y por qué razón el auxiliar tiene que realizar este tipo de trabajo? Porque evidentemente, como bien dicho está, el auxiliar de educación es un apoyo al profesor, un apoyo a la institución, y es un servidor público, es un servidor también privado, pero es una profesión de vocación de servicio, como se dice. Entonces nosotros tenemos que considerar que el auxiliar de educación tiene que basarse a trabajar directamente en el apoyo de las actividades formativas y disciplinarias con los estudiantes. Entonces, también nos dice nuestro PDF respecto a ciertas disposiciones generales, es que el auxiliar de educación va a coayudar o va a ser de ayuda a desarrollar ciertas competencias y capacidades contenidas que están en el Currículo Nacional de Educación Básica. Todas las instituciones y todos los estados a nivel mundial tienen cada uno sus mismos currículos educativos. Estos currículos educativos son establecidos por cada ministerio, ¿no? Por cada ente regulador en el sector educación para que puedan basarse a una línea específica de educación establecida y dictada para los niños. Entonces, evidentemente yo como docente, por ejemplo, y como auxiliar, ¿cómo voy a saber si estoy
evaluando bien a mi niño? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Evidentemente hay ciertas competencias y capacidades que se establecen dentro de esta currícula nacional y de ciertos programas curriculares según el nivel que el auxiliar trabaje. Entonces, para resolver problemas, por ejemplo, vamos a tener que poner en práctica muchos conocimientos y facultades que nos van a permitir analizar la realidad también educativa que nosotros tenemos dentro del aula. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con ayuda de este currículo nacional o de esta programación curricular. Por ejemplo, si yo soy de Chile o de Argentina o de otro país, también voy a tener mi propio currículo. También voy a tener mi guía específica que me permita a mí desempeñarme como auxiliar de educación y conocer un poco cómo es el rubro, la parte técnico-pedagógica. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el auxiliar de educación depende normalmente del director de la institución. Los auxiliares de educación no deben desarrollar funciones directamente del dictado de clases, por ejemplo, porque eso le corresponde a los profesores. Pero sin embargo, sí son el apoyo y sustento que el docente necesita para poder desempeñarse. Evidentemente, los auxiliares de educación, para el cumplimiento de sus funciones, mantienen permanente comunicación y coordinación con el Comité de Gestión del Bienestar, con el personal directivo, con docentes, con personal administrativo y con los padres de familia. Entonces, tenemos que considerar que el auxiliar de educación tiene una gran responsabilidad dentro de la comunidad educativa y evidentemente sus funciones son directamente manejadas o, mejor dicho, interpuestas por el director y por la coordinación de dicho comité. Ahora, hay instituciones, por ejemplo, como privadas, que no tienen establecida este tipo de comité. Pero sin embargo, estas funciones las puede manejar directamente el director o el docente que trabaja en el aula junto con el auxiliar. Ahora, nosotros tenemos que considerar que estas disposiciones generales nos permiten a nosotros determinar que el auxiliar de educación juega un papel muy fundamental en la educación y cuidado de los niños en la edad inicial, más que nada porque apoya al docente y también contribuye a crear un ambiente de aprendizaje seguro y estimulante para el niño. Es por eso que el docente siempre va a necesitar de su auxiliar en el aula de educación inicial. Cuando nosotros trabajamos con niños, tenemos que tener 20 ojos, por así decirlo. Si tengo 10 niños, voy a tener que tener 20 ojos para cada uno de mis niños. ¿Y por qué razón, Miss? ¿Por qué voy a tener que estar observándoles tanto? Porque evidentemente los niños están en el proceso de la curiosidad. Los niños son exploradores, son descubridores y ellos obviamente van a estar muy a la expectativa de conocer cosas nuevas, de realizar actividades nuevas. Y al hacer este tipo de actividades o este tipo de comportamientos, el niño puede sufrir o de repente golpes o de repente caídas, puede pasar una serie de cosas. Entonces es por ello que el auxiliar y el docente tienen que trabajar de la mano no solamente para las actividades formativas, sino también para las actividades disciplinarias que se tienen que considerar dentro de un aula y que se tienen que observar en cada uno de nuestros niños. Es por eso que nosotros, en cierta manera, vamos a tener que tomar muy en cuenta estas disposiciones y la pequeña introducción que les he dado hace un momento, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a nosotros como auxiliares de educación a poder desempeñarnos de forma activa, positiva, de manera correcta también en cada uno de nuestros trabajos. Ahora vamos a continuar con el siguiente PDF. Ahora, les había comunicado a ustedes, les había informado que evidentemente nosotros tenemos funciones generales y funciones específicas y que el auxiliar de educación puede trabajar en el nivel inicial, en el nivel secundario y en el nivel de educación básica especial. ¿Por qué razón, Miss, también se necesita auxiliares en la educación básica especial? Porque evidentemente también nosotros asistimos a los niños con sus diferentes condiciones. Y tenemos que saber un poco del tema de la inclusividad. Tenemos que ir conociendo un poco más a fondo, pero esos son temas que, por ejemplo,
son de forma específica. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, ahorita de las funciones generales que tiene que tener el auxiliar de educación. Una de las funciones generales específicas, perdón, generales, es apoyar a los profesores de turno en el desarrollo de actividades de vigilancia de la disciplina de los estudiantes durante el ingreso, recreo, salidas, visitas y otras actividades pedagógicas que se puedan organizar dentro de la institución. Miss, pero ¿por qué tengo que yo ayudar a la vigilancia de los niños? Como ya les he mencionado, los niños necesitan de mucha observación, necesitan sentirse observados, cuidados, protegidos. Y obviamente la seguridad del niño recae mucho en el auxiliar de educación, en el docente. Es por ello que a veces suceden ciertas cosas que de repente se dan en las instituciones, es porque evidentemente a veces un auxiliar no se da abasto de repente con 30 niños, por ejemplo, con 20 niños. Entonces a veces obviamente es la función laboral que tiene el auxiliar, pero también hay que considerar que tenemos que tomar siempre la empatía con el personal que trabaja cuidando de nuestros hijos, ¿sí? Ahora, otra función general es que va a propiciar el mantenimiento de un adecuado clima institucional de cooperación, amistad y respeto entre los miembros de la comunidad educativa donde está laborando. Por eso yo les comentaba este caso, por ejemplo, por ejemplo, de esta auxiliar que trabajaba en mi institución, que tenía problemas con estas dos auxiliares. Evidentemente había un clima institucional de cooperación. ¿Ustedes qué dicen, chicas? ¿Había un clima institucional de cooperación? No, no había, porque el auxiliar no quería trabajar con estas dos auxiliares y se limitaba un poco a cruzarse con ellas todavía. Entonces se tuvo que solucionar eso sí, para el bien de la institución y de los niños. Es por esa razón que yo les comento que nuestros temas personales deben estar muy deslindados de nuestras responsabilidades de trabajo, ¿sí? Pero siempre debe primar el respeto que debe haber entre todos los entes o todo el personal, ¿no?, que trabaje dentro de una institución. Ahora, también nos dice que una de las responsabilidades también, una de las funciones generales, es mantener actualizado el cuaderno de incidencias, la ficha de seguimiento de los estudiantes, el registro de asistencia, el control diario de los estudiantes y llevar un cuaderno de inasistencias, traslados y retiros de estudiantes. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que evidentemente el auxiliar de educación va a tener que tener su cuaderno de incidencias. Por ejemplo, si pasó alguna situación en el aula de mucha observación, lo voy a tener que escribir en esta ficha o este cuaderno de seguimiento de incidencias. Y luego a eso voy a hacer una ficha de seguimiento de los estudiantes. ¿Cómo están yendo ellos en su comportamiento, en su conducta, en su desarrollo? Si yo observo algo que de repente para mí no es algo que de repente sea eh, muy positivo, sino que hay actividades o hay actitudes, por ejemplo, un poco negativas en el niño o en la niña. También tengo que ver el tema del registro de asistencia. Tengo que ver el tema del registro de asistencia. ¿Y por qué tengo que ver? Eso es muy importante. Les comento un caso. Nosotros teníamos un colegio de 3 niveles, ¿ya? Entonces, en el nivel de secundaria, hubo el caso de un niño, ¿no? Este niño siempre asistía de manera regular. De pronto dejó de asistir, pero bueno, el auxiliar nunca informó, no sabíamos nada. Al momento, por ejemplo, pasó un tema bien delicado, ¿no? Porque al momento de registrar en el sistema CIAGIE, que es el sistema acá del Perú referente a la matrícula de estudiantes, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que el niño, ¿no?, figuraba ya en otra institución. Sin embargo, se acercó el papá a pedir información sobre su hijo y resulta que el niño ya estaba trasladado a otro colegio y el papá no tenía conocimiento. Entonces el papá dijo, ya, ¿y cómo lo han trasladado? Si yo no he pedido ningún documento.
¿cómo lo han sacado a mi hijo de la institución? Nosotros no lo habíamos sacado, ¿no? Pero sin embargo, el papá refutaba, ¿no? Y mencionaba insistentemente indicando que nosotros lo habíamos sacado y que la mamá había tenido que matricularlo en otra institución porque después de eso se comunica el señor con la mamá. Pero su petición era como que algo complicada y algo confusa, porque nosotros no lo habíamos sacado. Y ese era el problema, que ni siquiera había registro del alumno de sus inasistencias. Por eso que el papá comenzó a decir, ¿y cuándo faltó? ¿Desde cuándo no viene mi hijo? Y nosotros llamamos al auxiliar. Y el auxiliar no tenía conocimiento. ¿Desde cuándo el niño no asistía? Y el niño no había asistido como ya hace 2 meses casi. Y el auxiliar no tenía conocimiento de nada. Y nosotros le dijimos, ¿usted le ha hecho seguimiento al alumno? ¿Le ha hecho seguimiento? No, dijo el auxiliar. Entonces, evidentemente, ¿faltó a una de sus funciones el auxiliar? Sí, muy bien, faltó, porque nosotros tenemos que reportar las asistencias de los estudiantes, así como también las inasistencias. Y tenemos que saber por qué razón ese alumno no está yendo al colegio, porque también sucedió una situación al revés, viceversa, que nosotros en la institución, al encargado, ¿no? Normal, aprobaba al alumno y todo, de que el alumno estudiaba ahí. Total que el alumno ya estaba estudiando en otra institución. Y el alumno no podía retirar sus documentos, no podían ponerle las notas en la otra institución, porque en esta institución ya le habían colocado notas que él nunca había probado, que él nunca había hecho sobre algunas actividades. Es por eso que es muy importante que nosotros podamos informar de manera específica, ¿no? El tema de las asistencias e inasistencias de los alumnos que tenemos en el aula y hacer seguimiento también con los padres de familia. Los niños cuando están en la edad inicial faltan mucho también, sobre todo cuando hay en la temporada de invierno, por ejemplo. Ellos faltan mucho, a veces no quieren ir al colegio porque quieren estar en su casita. Entonces, evidentemente, nosotros podemos comprender porque son pequeños, pero tenemos que tener una información de la mamá indicando cuál ha sido el inconveniente, ¿sí? Ahora, otra función general es vigilar constantemente la salud e higiene de los estudiantes. Además, tenemos nosotros que tener una conservación específica de los materiales, muebles y equipos de la IE. Y eso se da ¿por qué? Porque evidentemente quien firma la responsabilidad de los equipos brindados, ¿no?, a la institución es el docente y el auxiliar también. Entonces hay que hacer un inventario de estos materiales que no se pueden perder, que tienen que estar saludables, porque estos materiales tienen que estar limpios. No solamente porque el personal administrativo de servicio vaya a realizar la limpieza y ya está, no. El auxiliar de educación también tiene la función de mantener de manera saludable el aspecto, el aula o el ambiente en el que están los niños. Cuando nosotros decimos vigilar constantemente la salud e higiene, es que vamos a tener que darnos cuenta si el niño, por ejemplo, ha venido adecuadamente aseado, ¿no? Si ha venido peinadito, si ha tenido algún tipo de inconveniente. Y esas son cosas que a la vista nosotros podemos darnos cuenta. Ahora, otra función general es básicamente atender a los estudiantes que se accidentan o sufran alguna dolencia. Si es necesario, por ejemplo, trasladarlos a un centro de salud más cercano en coordinación con el equipo directivo y familiares directos. Chicos, va a pasar, va a pasar en que los alumnos se van a accidentar. Claro que Dios mediante nosotros siempre tratamos y procuramos que no suceda. Les comento un caso, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en el aula de 3 años y al frente de mi aula de 3 años estaba el pequeño jardín, el ambiente de psicomotricidad y al costado el jardín. Y en el jardín estaban estos columpios que dan, no, son como son redondos y giran y giran. Y al frente estaba el aula de 2 añitos, de los niños más pequeñitos. Entonces yo le digo al auxiliar, todavía como intuitiva yo,
Le digo, mira, su puerta está abierta. Digo, ¿dónde está el auxiliar? Le digo, a ver, anda, fíjate, le digo, porque como somos pequeñitos, le digo, y yo no tenía muchos niños, tenía pocos, entonces, y le digo, anda, fíjate, le digo, y dile que cierre su puerta, le digo, ¿no? Porque se vayan a escapar por ahí unos o dos y la curiosidad es grande y en el patio ahorita no hay nadie, le digo, ¿no? Esa es responsabilidad del auxiliar. Entonces el auxiliar que había entrado a trabajar recién nomás era jovencita, ya obviamente todavía no manejaba cierta experiencia, ¿no? Y yo le digo, anda, le digo, ¿no? Entonces, pero para ir al otro aula hay que salir y hay que dar la vuelta por otro pasadizo para llegar al otro ambiente. Obviamente de mi aula se veía por la ventana, pero yo si quiero ir hacia el otro ambiente tengo que bajar por una rampa y tengo que darme la vuelta por el otro extremo, por el otro pabellón para llegar a ese patio. Entonces, en eso que está yendo mi auxiliar, veo de que salen los niños desesperados a correr y la auxiliar estaba con el celular en la mano. Y como es un ambiente grande, ¿no? Yo le digo, deja tu celular, le grito, deja tu celular, mira a tus niños, le digo, porque ya habían, los niños estaban ya empujándose un poco, como son pequeñitos, ¿no? Y una de las niñas se sube y el otro niño no se da cuenta y jala ese circular y la niña sale volando y su frente choca con el filo del muro que dividía el área de psicomotricidad con el jardín. Justo mi auxiliar llega ahí y ya justo llega. Tuvimos que auxiliar a la niña. Y evidentemente al padre de familia no se le puede mentir. Se le tiene que decir la realidad de cómo se dio la situación, porque eso puede perjudicar la salud de la niña. Entonces, evidentemente, ¿el auxiliar hizo bien en estar con el celular en vez de estar ahí atrás de los niños? Claro que no hizo bien, no hizo bien. Entonces no cumplió su función de vigilar a los niños, de poder cuidarlos, de poder, y es más, cuando nosotros le dijimos, evidentemente comprendemos el tema de que no tiene cierta experiencia, pero tiene que manejar acciones rápidas, ¿no? Entonces yo le digo de grito ya por la ventana, porque tampoco puedo dejar a mis niños, ¿no? Llama a la directora, le digo. Tienes que llevarla automáticamente, comunícate con la mamá. La chica miraba el celular y miraba a la niña, miraba que mi otro auxiliar la estaba asistiendo a la niña, ¿no? Entonces, evidentemente, la chica estaba, pues, como se dice, perpleja, ¿no? Por lo que había pasado. Y es parte de, chicas, cuando recién empiecen, obviamente, a trabajar con niños, puede pasar ciertas cosas, pero la idea es prevenirlo. Nosotros tenemos que estar a la expectativa de que puede pasar esto. Ay, no, mejor levanto esto porque se puede caer. No, mejor aseguro aquí porque se puede caer. No, mejor hago esto porque puede pasar esto. Nosotros tenemos que estar siempre pensando a futuro sin querer. Y tenemos que hacerlo porque es la mejor manera para poder darle seguridad a nuestros niños. Entonces, evidentemente, hay una función general que es atender a los estudiantes de manera oportuna y rápida cuando hay algún tipo de accidente. También tenemos que vigilar de manera permanente a los estudiantes durante el recreo y las horas de clase. Es por esa razón que yo les comento este caso, porque el auxiliar de educación tiene que tener una vigilancia permanente de sus estudiantes. Otra función general me dice que debo participar, acompañar y colaborar activamente en las actividades cívicas, deportivas y culturales de los estudiantes dentro de la IE. También tengo que coordinar con la dirección, el comité de gestión de bienestar, si es que lo hubiera, y los padres de familia, la solución de los problemas de conducta, ¿no? Que podamos tener con nuestros niños y de la puntualidad. Y evidentemente en educación inicial a veces tenemos, por así decirlo, cierta contemplación con los niños para el tema del ingreso. ¿Y esto a qué se debe? Que son pequeñitos, que recién se están adaptando a asistir a la escuela. Y obviamente es muy difícil, muy complicado al comienzo. Ellos al comienzo ni siquiera se quieren quedar. Algunos no se quieren quedar. Algunos, por ejemplo, quieren estar en su casa. Algunos lloran
porque no se sienten bien, porque no conocen todavía el personal con el que van a estar, no conocen a la docente, no conocen a la auxiliar, entonces es un trabajo, por así decirlo, muy dedicado con ellos. Y evidentemente, por ejemplo, la puntualidad es algo que se maneja de manera progresiva, ¿sí? De manera progresiva. También tenemos que colaborar con la entrega y recojo de libretas de información, las citaciones, comunicados, ¿no? Entre otros documentos que emita la dirección. Por ejemplo, si tenemos comunicados que entregar a los padres de familia, tenemos que hacerlo. También tenemos que atender a los padres de familia en coordinación con el profesor, así como apoyar en la organización y elaboración de documentación, de registros varios, entre otros, ¿no? En lo que normalmente establezca la dirección. Vamos a seguir ahora con nuestro PDF. Dentro de estas funciones generales, también tenemos que nosotros considerar que vamos a participar en la elaboración de algunos documentos de gestión o instrumentos de gestión, que vienen a ser los documentos que establecen propiamente la programación o el manejo o el plan de trabajo que se va a mantener dentro de una IE. La mayoría de instituciones públicas a nivel mundial lo tienen, privadas también lo tienen, pero hay algunas situaciones, por ejemplo, en las instituciones privadas está sujeto mayormente a colaboración si es que el director lo requiera, ¿no? Pero en instituciones públicas sí es obligatorio el apoyo del auxiliar, ¿no? En la realización o aprobación de estos documentos. También tiene que participar en los procesos de autoevaluación de personal o de manera institucional, de acuerdo con lo previsto en el plan de trabajo, en el plan de mejora, pero eso también va a corresponder según sea el caso también de la institución. Ahora, otra función general es cuidar los recursos, ¿no? Materiales y equipamientos que les sean asignados, como ya les había mencionado. Por ejemplo, ¿no? Al auxiliar de educación se le asigna un aula y se le asigna materiales educativos al docente y al auxiliar. Entonces, evidentemente, el auxiliar tiene que cuidar de estos recursos materiales y también de las pertenencias de los alumnos, de los estudiantes. Por ejemplo, va a haber casos en que de repente hayan niños que quieran llevar ciertos juguetes a la escuela y van a querer llevarlo porque es parte de, y evidentemente lo podemos permitir, pero eso va a depender mucho también de qué responsabilidad asuma el padre de familia. Por ejemplo, si es que de repente lleva algún juguete que puede ser muy vulnerado en el sentido que se puede romper muy rápidamente, evidentemente ese juguete puede romperse en el proceso en el cual los niños comienzan a jugar, ¿cierto? Porque evidentemente los niños tienen que compartir también lo que traen, ¿no? Ahora, otra función específica que se da solamente en instituciones públicas es en el apoyo en el sistema de información, lo que viene a ser el CIAGIE, debido al procesamiento, por ejemplo, de los resultados de evaluación de los estudiantes. Pero esto aplica más que nada en instituciones públicas, en algunos de los casos, en algunos países, no en todos los países, ¿sí? Y otras funciones que normalmente van a especificar las normas que se puedan publicar de acuerdo también al país y de acuerdo también a la realidad educativa que se mantenga o que se tenga, ¿sí? Esto vendrían a ser las funciones generales. Ahora, nosotros vamos a hablar de las funciones específicas. Y tenemos bien claro y bien definido que dentro de funciones específicas, nosotros tenemos en el nivel de educación básica especial y también tenemos en el nivel de educación básica regular, nivel inicial. ¿Y por qué se mantiene esto? Porque evidentemente nosotros como auxiliares de educación también podemos trabajar en áreas que conlleva la educación básica especial. Y, por ejemplo, algunas funciones específicas dentro de esta área es participar en coordinación con el profesor en la elaboración, el desarrollo y evaluación de la planificación curricular del aula, las actividades que se van a realizar para que el niño pueda comprender y pueda tener actividades de aprendizaje. También va a apoyar a los profesores en el desarrollo de actividades técnicos pedagógicas. Cuando nosotros hablamos en el desarrollo de actividades,
Quiere decir que una vez que yo ayudo a mi docente a elaborar un tema específico, luego voy a ayudar a mi docente a desarrollarlas junto con mis niños en el aula. Otra función específica es que voy a colaborar con el desarrollo de actividades destinadas a lograr la autonomía personal del estudiante. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que voy a guiar a mi niño, a mis niños, a que sean más independientes, a que tengan cierta autonomía, a que puedan ellos soltarse poco a poco y puedan tener, digamos, una independencia más progresiva, ¿no? De manera progresiva. Otra función específica es participar en todas las acciones del cuidado diario de los estudiantes. ¿Qué cosa quiere decir esto? El cuidado diario de los estudiantes al cargo que uno tiene. Ayudarlos a que se laven sus manitos, a enseñarles que evidentemente el aseo es muy importante y es muy necesario. Y obviamente también vamos a tener que ayudar o darles una atención integral a los niños. Otra función específica es que vamos a apoyar al profesor en las convocatorias y reuniones de padres de familia, sobre todo cuando nosotros tenemos que de repente mencionar alguna situación que se pueda haber suscitado en el aula, vamos a tener que dedicar, mejor dicho, dirigirnos a ellos de manera muy empática, muy sutil, muy específica y obviamente pues muy amables también con los padres de familia. Imagínate que de repente tu hijo hizo algo, ¿no? Y viene tu auxiliar y te dice, ¿no? ¿Sabe qué, señor? Mire, su hijo se ha portado mal, su hijo ha hecho esto, el otro. Ustedes, como madres, ¿lo van a ver bien? No, ¿cierto? No lo van a ver bien. Entonces, nosotros tenemos que ser empáticos y no solamente empáticos, chicos, sino que también tenemos que tener tino, tenemos que tener una forma de expresarnos, la cual nos permita generar una comunicación efectiva con el padre de familia, con la madre de familia. Y no solamente es eso, también tenemos que considerar que evidentemente nosotros tenemos niños y los niños suelen equivocarse porque es parte de su proceso de aprendizaje. Es una forma de adaptación a cosas nuevas. Entonces, mayormente dentro de la educación inicial se trabaja empezando con normas de convivencia y estas normas tienen que ser sencillas y claras para que los niños puedan ir conociendo y de manera progresiva ir respetando según las situaciones que se presenten. ¿Sí? Otra función específica dentro del nivel de básica especial es que evidentemente vamos a colaborar en el ingreso y salida de los estudiantes y contribuir en indagar y registrar el motivo de la ausencia de los estudiantes. Esto creo que ya lo hemos hablado, por ejemplo. Entonces, también tenemos que considerar que evidentemente vamos a tener que indagar, investigar por qué razón está pasando esto, por qué razón no llega, por ejemplo, Juancito. Miren, yo tenía un caso de un niño, me venía todos los días 7 de la mañana, ya estaba en el colegio. La entrada era 8 de la mañana para los niños, 8:15. Pero como nosotros llegábamos temprano, ¿no? 7:40, 7:30 teníamos que estar en el colegio. Pero sin embargo, yo a veces llegaba más temprano de lo habitual por un tema de tráfico, ¿no? Para poder llegar tranquila y no llegar apurada o corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que este niño me venía siempre 7 de la mañana. Un día, llego yo también casi 7:10 por ahí, y no lo veo. No estaba el niño. Entonces, bueno, yo dije, qué raro, llegará de seguro más tarde. Dije, no. Esperé hasta las 9. No llegó. Y le escribo, ¿no? A la mamá. Y le digo a la mamá, señora, le digo, usted no me ha traído Juancito, le digo. ¿Qué ha pasado? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Pasa algo? Y me dijo, ¿cómo? No, Miss, me dijo, a él lo he mandado con mi hermana, me dijo. ¿Cómo? Le digo yo. No, él no ha llegado al colegio, le digo. Yo también asustada, ya estaba. Comenzamos a llamar, a preguntar a los padres de familia, y gracias a Dios habíamos puesto cámaras. Y en las cámaras habíamos visto que evidentemente pues el niño no había llegado.
no había pasado por el colegio. Las cosas que estuvimos esperando, las noticias también de la mamá, ya tocó la hora de irnos a casa y nada. La llamaba a la mamá y no me contestaba. Nada que me contestaba. Ya estábamos preocupados porque también íbamos a escribir ya en el registro de incidencias junto con la auxiliar ya la problemática que estaba pasando con el niño. ¿Qué había pasado? Que la hermana, ¿no? de la señora se lo llevó a su casa porque el niño no quiso ir porque dice que se sentía triste porque estaban pasando por un problema de separación la mamá y el papá. Y se lo llevó a su casa y la señora de molesta que estaba con la hermana, ¿no? No le respondió el celular y como para ocupada le mandó, dice, un mensaje de texto, porque en ese entonces no había todavía el WhatsApp, le mandó un mensaje de texto y la señora no leyó el mensaje porque no revisó su celular, no le habrá llegado, quién sabe, ¿no? Y dice que la hermana sí la llamó, pero ella no le contestó. Pero ya cuando la hermana estuvo llamando, dijo, ¿para qué me llamas? Y ya le escribí, ¿no? Entonces, por eso, chicos, miren lo importante que es la comunicación clara y concisa, porque ahí definitivamente hubo un error también de la tía y también bueno, más que nada de la tía, considero yo, porque ella sí debió insistir en decirle que estaba con ella, su bebé. Obviamente la mamá estaba preocupada, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros tenemos que tratar de indagar también la situación. Y nosotros nos pudimos dar cuenta de eso porque evidentemente tenemos un libro, un cuaderno, perdón, con todos los números. Fue ahí donde agarré y llamé yo también a la familia de la señora y ahí fue donde nos dijeron a nosotros que no, que el niño estaba con la tía, que estaba en la casa, con ella, con la tía, pero en la casa de la tía. Entonces yo digo, no, la mamá no nos ha informado nada, pero sí nosotros nos hemos sorprendido porque evidentemente el niño no estaba en casa, no estaba en la escuela, perdón. Entonces, tenemos que nosotros tratar de indagar también la situación y apoyar también si es que hubiera alguna falta, alguna inasistencia no comunicada. Sí, chicos, cierto, tenemos que indagar. Así que vamos a seguir ahora directamente ya con las funciones específicas que tiene que tener el auxiliar de educación en el nivel inicial, ¿sí? Y evidentemente, como ya se ha mencionado, ¿no? Tenemos que apoyar al profesor en las actividades formativas y de atención a los estudiantes en respuesta a sus necesidades fisiológicas, de alimentación, de recreación, salud, aseo y cuidado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nosotros tenemos que vamos a ser responsables de apoyar a los estudiantes ante ciertas necesidades. Por ejemplo, si tengo niños que van a ir al baño, los voy a llevar, pero voy a tener también que cerciorarme que los inodoros y todo el aspecto del baño esté debidamente limpio. O voy a llevar a mi niño sabiendo de que ya está así como está. Claro que no, ¿cierto? Entonces voy a tener que ayudar a mi niño a que vaya al baño y que evidentemente ese baño esté debidamente limpio. Y si no está limpio, pues llamar al personal de servicio que por favor lo tenga el ambiente completamente limpio y desinfectado. Otro punto que también tenemos que nosotros considerar como auxiliares de educación es que vamos a tener la supervisión de la alimentación de los niños. A ver, ¿qué pasa si de repente yo no me doy cuenta y ese niño trajo choclo y no tiene todavía las muelitas y ¡plum! Se pasa un choclo o se atora y no me di cuenta? Ha pasado casos, por ejemplo, en instituciones privadas, también tanto públicas y privadas, en que hay niños que un mal golpe o de repente algo pasó y el niño no se dieron cuenta y pasó la situación. Y es lamentable, pero nosotros como auxiliares de educación tenemos que tener mucha responsabilidad con los niños pequeños. Otro punto que también nosotros tenemos que considerar, que ya lo hemos tocado, es colaborar en el ingreso y salida de los estudiantes. Miren, sin ir muy lejos, nosotros como auxiliares de educación tenemos que tener un grupo WhatsApp, que hoy en día tenemos, ¿no? Con todos los nombres y todos los números de los padres de familia, para tener
por ejemplo, ¿no? Ahora una auxiliar que conozco, ¿cómo trabaja? Ella ha hecho, por ejemplo, su grupo de WhatsApp con su aula que tiene y todas las mañanas manda su lista de asistencia de sus niños por ese medio manda. Y al niño que faltó, le recalca al papá o mamá o responsable de que tal niño no asistió el día de hoy. Y eso es importante, chicos, es importante. Claro, es importante. Es por eso que ahora tenemos otro tipo de herramientas que nos puedan permitir también velar por la seguridad de nuestros niños, ¿sí? Ahora, otra función específica también es poder informar y coordinar de manera permanente con el profesor del aula sobre las observaciones de los estudiantes que requieren una atención especial, como también de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Por eso yo les mencionaba que nosotros vamos a tener que ser muy observadores para poder detectar ciertos signos de alerta. ¿Y por qué voy a detectar estos signos de alerta? ¿Y por qué voy a informar? Porque es una manera de poder comunicar al padre de familia la situación que puede ser evaluada por un profesional más capacitado ya en el rubro, en el área, ¿no? Entonces es por ello que es muy importante que nosotros pongamos en práctica la observación. Otra función específica es colaborar en las aulas que tiene a su cargo, ¿no? Estando atento a los requerimientos del profesor como de los estudiantes. Y obviamente tenemos que vigilar a los alumnos tanto en el aula como en las áreas libres, en los servicios higiénicos que estén en condiciones de ser utilizados. Es por eso que yo les manifestaba el hecho de poder que cuando nosotros llevamos a nuestros niños, por ejemplo, a los servicios higiénicos, tenemos que velar por la seguridad del niño. Tenemos que saber que estén en condiciones de que sean utilizados adecuadamente. Y eso es muy importante porque los niños como son pequeñitos se pueden enfermar. Tenemos que siempre estar con el constante lavado de manos, enseñarles poco a poco que la higiene es muy importante para su salud de ellos mismos, ¿sí? Otra función específica también es, eh, por ejemplo, ¿no? Cuando uno o más niños no son recogidos por sus padres, tutores o cuidadores, ¿no? El auxiliar de educación en coordinación con el profesor y el director debe asegurar que el niño llegue a su hogar. Entonces, para ello debe ponerse en contacto con los padres de familia, con los tutores o a través de los diferentes medios de comunicación. Y asimismo, cuando uno o más niños no asisten en forma continua, deben contribuir en indagar el motivo de la ausencia y registrar los hechos. Hoy en día, tenemos ciertas plataformas por el mismo Ministerio de Educación, ¿no? Para poder registrar ciertas incidencias. Y para eso, nosotros tenemos que ser responsables. Acá me dice Rosa que hay un auxiliar que me dijo que cada niño cuida sus cosas. A pesar de que había un niño que estaba estirando sus cosas, ¿hasta qué punto, qué punto está bien? Bueno, evidentemente nosotros tenemos que informar al padre de familia de una manera sutil y muy sensibilizada que evidentemente el niño ha tenido algunos comportamientos que requiere de una observación por parte de sus padres. Entonces nosotros vamos a poder informarle de una forma sutil y amigable al padre de familia que el niño está realizando algunas actividades que no debe realizar y también nosotros evidentemente podemos orientar al niño que debe de cuidar sus cositas personales de él, ¿no? ¿Y por qué tenemos que ayudar a orientarlo? Porque ellos también están en el proceso, pues, de conocerse a sí mismos, ¿no? De poder expresar su frustración, de poder expresar su tristeza. De repente no se siente a gusto con ciertas situaciones que pasan por su cabecita. Entonces, por ello que nosotros tenemos que ser muy empáticos con los niños. Y evidentemente no es que porque un niño tiró las cosas es así, o sea, es un niño malcriado, no. Tenemos que ver el trasfondo de la situación. A veces los niños vienen con tantos problemas de sus propios hogares, de sus propios entornos, que cuando van a un lugar distinto, quieren como pedir auxilio ante cierta situación que no saben expresar y no saben cómo comunicarse. Y tienen ciertas actitudes que son muy remarcantes, ¿sí? Entonces, para eso nosotros tenemos que aplicar mucho la observación y la empatía.
Y evidentemente otras funciones específicas también es apoyar al profesor en las convocatorias y reuniones de padres de familia. Ahora, evidentemente el auxiliar de educación, tanto como el docente, tiene que tener su portafolio de auxiliar de educación. Miss, ¿qué es un portafolio? Pues un portafolio es un folder, puede ser un archivador, en donde yo como auxiliar, eh, claro, mira, si el auxiliar, por ejemplo, no hacía nada ante cierta situación que estaba pasando, es porque no tiene empatía con sus niños. Entonces, por esa razón yo les manifiesto y les expongo, ¿no? Que el ser auxiliar de educación, al trabajar con niños, requiere de mucha paciencia, de mucha empatía, requiere también de mucha, digamos, armonía, de tener esa capacidad de poder relacionarte con los niños y generar ese vínculo que va a establecer un vínculo no solamente de respeto, sino también de amor y de cuidado con los niños pequeñitos, ¿sí? Ahora, ya tocando el tema del portafolio de educación, de auxiliar de educación. El auxiliar de educación tiene que tener su portafolio. Este portafolio puede ser un folder, puede ser un archivador, es dependiendo de cómo te lo organices. Dentro de este portafolio tenemos que tener cierta información que es requerida para el trabajo anual de todo el año, ¿no? Con nuestros niños. ¿Y cómo se va a dar esto, por ejemplo? Toda institución tiene su plan anual de trabajo. Institución pública y privada lo tiene, pero de repente la institución privada no siempre lo brinda, pero sí lo brindan las instituciones públicas y debe de estar dentro de un portafolio. El plan de tutoría y orientación educativa y convivencia escolar. Esto también lo tienen todas las instituciones y esto también debe estar dentro del portafolio. Hay instituciones que lo pueden tener como, más que nada, hay instituciones que lo pueden dar como que otras que no. Regularmente lo dan las instituciones públicas, pero las instituciones privadas, por ejemplo, a veces no lo ofrecen, pero sí dan algunos documentos con alcances generales y específicos. Y acá viene un punto importante. Tenemos que tener copia de las nóminas de matrícula de los estudiantes a su cargo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo voy a tener cierta responsabilidad de los alumnos que estén matriculados en esa nómina. ¿Y por qué razón? Porque yo voy a saber que su condición es que realmente ese niño pertenece a la IE, pertenece a mi institución. Y voy a poder saber también su fecha de cumpleaños, sus nombres completos, su número de DNI de cada uno de los niños, o en todo caso su número de identificación personal, ¿sí? También tengo que tener el reglamento interno. Esto lo tienen todas las instituciones a nivel mundial, todas, en donde establezca mis funciones, mis deberes, mis derechos, en las funciones del estudiante, las funciones, deberes y derechos de los padres de familia, y eso también me va a ayudar a mí a saber hasta qué punto le puedo solicitar al papá cierta información o a la mamá y hasta qué punto o cómo puedo yo interceder con mi papito o con mi mamita, ¿sí? Un punto importante también es el cuaderno de incidencias. Cualquier situación que suceda con uno de sus niños, por ejemplo, si hoy día Pepito se sintió mal y tú viste como que estuvo durmiendo todo el día, no quiso hacer nada, lo apuntas. Al día siguiente Pepito estuvo bien, pero después de nuevo le dio como sueños porque evidentemente hay un tema ahí, hay un problema, porque el niño si va de esa manera y se duerme es porque no está durmiendo bien, porque tiene problemas o porque no se está alimentando adecuadamente. Entonces hay una serie de, digamos, de respuestas que nosotros podemos obtener, pero para eso tenemos que indagar y para eso es nuestro cuaderno de incidencias también. De cualquier incidencia que suceda, lo vamos a apuntar. Tenemos que hacer la ficha de seguimiento de los estudiantes a su cargo. Sí, es como un informe diario prácticamente. También tenemos que tener el registro de asistencia diaria, de traslado y de retiro de los estudiantes. Acá es donde ya les había mencionado antes la importancia de tener este registro, ¿no? La importancia de tenerlo. Otro registro que también tenemos que tener es sobre los informes emitidos y recibidos de atención a los padres de familia en asuntos de asistencia y actitudes de sus hijos. Por ejemplo,
Si yo cité al papá tal, el día tal, ¿no? Y el papá no vino, yo tengo que tener eso registrado. Lo cité de nuevo a la mamá, tampoco vino. Sin embargo, hubo un inconveniente con el niño y nosotros hemos buscado la forma de comunicarnos con el padre de familia. Entonces el padre ya no me va a poder reclamar, porque evidentemente yo tengo un registro de que yo he tratado de comunicarme con el padre de familia para el bienestar de su hijo. Y evidentemente, pues el padre no ha respondido ante los llamados, ¿sí? Entonces tengo que tener siempre este acervo documentario que me permita a mí, ¿no? Tener esa información como si fuera una especie de justificación ante cualquier inconveniente que suceda. También tengo que tener el horario de clases de los estudiantes y de los profesores. También voy a tener que tener el cronograma de charlas para estudiantes y padres de familia. Por ejemplo, si vamos a hacer escuelas de padres, también tengo que saber, ¿no? Qué días van a ser y por qué razón es importante hacerlas, o todas las actividades académicas que vayan a desarrollar durante el año. Y obviamente tenemos que tener el registro de labor diaria que realiza en atención a los estudiantes y padres de familia. Yo voy a tener una lista en atención a mis padres de familia. Por ejemplo, un papito vino a la salida y me dijo, Miss, mire, yo quiero hablar con la auxiliar, ¿no? Ya está bien, hable con la auxiliar, no hay ningún problema, pero pregúntele por favor si le puedo dar unos minutos. Entonces la auxiliar va a tener su registro hoy, tal, tal, atendí al papá tal, porque por el asunto de tal, tal. Entonces voy a tener ese registro que va a ser de suma importancia. Y va a ser de suma importancia porque obviamente nosotros tenemos que tener todo debidamente, como se dice, registrado y apuntado, porque cuando se trata de niños tenemos que trabajar de manera ordenada y adecuada, ¿sí? Ahora, chicos, les voy a pasar un pequeño enlace por el Meet para poder trabajar un pequeño test de complementación de aprendizaje respecto a lo que hemos visto el día de hoy, de las funciones que establece el auxiliar de educación inicial y por qué razón es tan importante que nosotros le tomemos bastante seriedad a este cargo laboral y siempre también el auxiliar de educación inicial tiene que estar capacitándose de manera continua y lo tiene que hacer porque evidentemente cada día, mejor dicho, para no decir cada día, sino que cada mes se cambian ciertas normativas, hay ciertas novedades también sobre el desarrollo de los niños y eso también conlleva una importancia de la capacitación del auxiliar de educación inicial que debe de tener, ¿sí? A ver, chicos, se van uniendo por favor al enlace para poder desarrollar esta pequeña actividad de complementación de aprendizaje antes de dar las conclusiones. Vamos a dar 3 minutitos para que se puedan unir. A ver, vamos chicos, nos vamos uniendo para poder responder estas pequeñas preguntitas, ¿no? Recordemos que hoy es la quinta clase, ya el día viernes viene a ser la última clase ya de su curso de auxiliar de educación inicial y que viene a ser un curso muy importante, chicos, muy importante, porque este curso me va a permitir a mí capacitarme y poder evidenciar que yo estoy debidamente preparado para poder asumir el cargo que viene a ser relacionado al auxiliar de educación inicial, ¿sí? A ver, chicos, nos vamos uniendo. Un minutito más y doy por iniciado ya el test de complementación de aprendizaje, ¿sí?
A ver, chicos, si ya se terminaron de unir, ya un minutito más ya y les doy por iniciado el test de complementación de aprendizaje. A ver, chicos, ahora sí, ya les doy por iniciado el test, ya pueden empezar. Les voy a dar también 5 minutitos para que puedan responder este pequeño test y ya luego vamos nosotros con las conclusiones y ya con el aspecto general de todo el tema relacionado al tema brindado el día de hoy. A ver, chicos, vamos a ir desarrollando de manera oportuna este pequeño test para poder avanzar ya con este tema tan importante. Evidentemente nosotros tenemos que considerar, ¿no? Si tienen alguna duda, chicos, pueden escribirme en el chat. Tienen que considerar que este test de complementación de aprendizaje es relacionado al tema del día de hoy, ¿sí? También tenemos que considerar que ustedes tienen, creo, una práctica, ¿verdad? El día de hoy, así que no olviden realizar sus actividades y realizar sobre todo su examen final, que es muy importante para que ustedes puedan aprobar y sacar su certificación, ¿sí? Asimismo, chicos, vamos ahora a hablar de una pequeña conclusión que es muy relacionada al perfil de auxiliar de educación inicial. Evidentemente, para poder concluir sobre el perfil del auxiliar de educación, tenemos que considerar que el auxiliar es sumamente importante en las funciones que se realiza dentro de un aula. Es el apoyo que el docente requiere para las actividades necesarias en el proceso de aprendizaje del niño en la primera infancia. Vamos a considerar algo que creo que sí debemos mencionar. El auxiliar de educación es muy importante para el desarrollo y el proceso de aprendizaje en la primera infancia de un niño y depende mucho del auxiliar también cómo se relacione ese niño. Recordemos que ese niño va a necesitar de ese apoyo y de esa persona que lo proteja ante cualquier situación que de repente él no conozca. Es por eso que nosotros tenemos que siempre ser muy específicos cuando hablamos del auxiliar de educación inicial. El auxiliar es la mano derecha del docente y evidentemente eso va a conllevar una gran responsabilidad, ¿sí? Y no solamente de una gran responsabilidad. Nosotros tenemos que considerar que evidentemente las funciones del auxiliar de educación inicial, ¿no? Pueden variar dependiendo del contexto y del tipo de institución. Pero evidentemente las funciones más comunes son pues el apoyo en la planificación, el cuidado y la atención de los niños en las necesidades básicas, también la colaboración con el docente y evidentemente pues tenemos que considerar que el perfil del auxiliar de educación tiene que estar orientado a ciertas características y habilidades, que evidentemente le dé cierto patrocinio
al auxiliar de educación inicial. Tiene que tener formación académica, tiene que tener capacitaciones en el rubro de educación inicial para que pueda aprender y pueda desarrollarse activamente, ¿no? Como en el perfil de puestos de auxiliar de educación. Y sus capacitaciones tienen que estar pues orientadas a la estimulación, por ejemplo, el auxiliar de educación o en áreas relacionadas, ¿no? También tiene que tener ciertas habilidades personales, como ya les había manifestado. El auxiliar de educación inicial tiene que tener mucha paciencia y mucha empatía. Sí, chicos, tiene que tener mucha observación. A ver, chicos, vamos a ver cómo van con su test de aprendizaje. Muy bien, chicos, a ver, les falta a dos compañeritas. Vamos a esperarlas un poquito para que podamos acabar todos. Sí, les voy a dar un minutito más y ya con eso voy cerrando el tema del test. Muy bien, a ver, aquí ya tengo a Rosa, muy bien, a Lisbeth, que ya ha avanzado con el test de aprendizaje. Así que vamos a esperar a ver quiénes más ya. Muy bien, Carolina. Muy bien, Yulisa. Muy bien. Muy bien, Mónica. Gracias por la confirmación. Ah, debe ser que de repente, qué raro, Tatiana, porque la gran mayoría ha podido, pero no te preocupes, suele pasar que a veces de repente es por un tema de señal también, así que no te preocupes porque el día viernes es nuestro último test y ahí sí, por favor, traten de participar todas chicas porque es la última clase y hay que irnos con todos los aprendizajes sabidos y por haber, ¿sí? Y el último tema que vamos a tener es de tutoría, ¿no? De tutoría y creo que el último tema es de tutoría y orientación educativa, ¿sí? Ahora sí, chicos, vamos a dar ya por culminado el test del día de hoy, ya para poder dar los alcances generales, ¿no? Respecto al tema que hemos tocado el día de hoy, ¿sí? Los que no pudieron hacer, no se preocupen, chicos, van a poder eh, realizarlo el día viernes. Muy bien, chicas, quiero agradecer a todas por su participación en este test y siempre recordarles que es muy importante que nosotros podamos felicitarnos por eh, por cada avance que tenemos, porque nosotros tenemos que aprender a valorarnos nosotros mismos para poder valorar a todos los demás. El que se quiere a sí mismo quiere a todos los demás. Así que para eso nosotros tenemos que aprender a valorarnos y siempre a tomar mucha conciencia de nuestras acciones y sobre todo desempeñarnos arduamente y con mucha dedicación en el rubro de la educación inicial. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a seguir ya con la complementación general. Como les había mencionado en conclusiones, ¿no? El auxiliar de educación inicial es muy importante en una comunidad educativa. No solamente es eso, sino que también cumple una función muy específica, que es el apoyo en el proceso de aprendizaje de nuestros niños en la primera infancia. Como les había mencionado, el auxiliar de educación inicial tiene ciertas habilidades personales. Y estas habilidades personales, por ejemplo, establecen que debe ser paciente, debe ser empático, debe ser observador, debe tener una comunicación efectiva y clara. Por eso les mencionaba que es muy importante que nosotros seamos muy directos y concisos. También tenemos que tener la capacidad para poder trabajar en equipo. Eso también les establecí, les mencioné porque es sumamente importante dejar de lado los problemas personales y solamente dedicarnos al aspecto laboral, ¿sí? También tenemos que tener respeto y sensibilidad hacia, hacia nuestros niños, hacia los padres de familia, para que ellos también tengan respeto con nosotros, ¿sí? Mónica, cualquier duda me lo puedes escribir por el chat, no te preocupes. Aparte de eso, también tenemos que considerar que obviamente vamos a tener ciertas habilidades técnicas que nosotros tenemos que establecer, como por ejemplo el conocimiento del desarrollo infantil y la educación inicial. Tenemos que tener habilidades para poder planificar y ejecutar actividades educativas. Tenemos que tener también la capacidad para poder evaluar y seguir el desarrollo infantil
Es por eso que es muy importante que podamos conocer este desarrollo, cómo se da. Y evidentemente también tenemos que tener en cuenta que el niño tiene su propia evolución de aprendizaje, tiene su propio ritmo y hay que adaptarnos también a ellos. Los niños de por sí, trabajar con niños de por sí, requiere de una atención personalizada. Que muchas veces vas a tener grupos de niños que todos van a ser muy diferentes entre sí, y en sí todos lo son, pero no vas a poder establecer o agrupar en cierta forma porque todos van a venir de repente de entornos distintos y diferentes. ¿Sí? Otro punto importante también es que nosotros tenemos que tener ciertos conocimientos de estrategias de enseñanza y aprendizaje, que evidentemente eso nos alcanza el docente, porque el docente nos alcanza estos tipos de conocimiento que nos ayude a nosotros a cómo guiar a nuestros niños. También tenemos que tener mucha comunicación efectiva con los niños, con los padres. Tenemos que tener ciertas habilidades para poder resolver conflictos y situaciones difíciles. Tenemos que tener la capacidad también de una disciplina positiva. ¿Y por qué les digo esto? Porque evidentemente si yo como auxiliar tuve un problema en casa, no puedo llegar malhumorada a mi escuela. No puedo llegar a querer yo renegar con los niños o evidentemente todos somos humanos, chicos, pero tenemos que tratar de separar, deslindar nuestros temas personales, ¿no? Con nuestros temas laborales. Es por eso que, y se los digo porque es muy importante, suele pasar a veces, ¿no? Que pueden ocurrir estas cosas. Y el ocurrir estas cosas puede conllevar hasta que podamos perder, ¿no? Podemos perder de repente hasta nuestro puesto laboral, chicos. Es por eso que nosotros tenemos que siempre respirar y tomar mucha calma ante ciertas situaciones. También vamos a tener situaciones quizás en las cuales tengamos diferencias con algunos padres de familia, que suele pasar. Pero para esto nosotros vamos a tener que tomar las cosas con mucha calma y con mucha dedicación, ¿sí? Entonces, también tenemos que tener obviamente ciertas características físicas y emocionales. Nosotros tenemos que tener una salud muy física y mental. También tenemos que tener mucha energía y motivación para trabajar con niños. Y les digo la motivación porque los niños, cuando tú los motivas, ellos se sienten seguros y se sienten muy bien. Entonces la idea es esa, que nosotros les demos esa seguridad que ellos necesitan. Tenemos que tener la capacidad también para poder manejar el estrés y la presión laboral y personal. Por eso que tenemos que concientizar mucho al auxiliar que pueda evaluar todas sus problemáticas y asimismo mejorar todo su aspecto también personal. Obviamente también tenemos que tener ciertos valores y ciertas actitudes propias de nosotros, ¿no? Como por ejemplo el compromiso con la educación y el desarrollo infantil, también el respeto por la inclusividad, por la diversidad. También tenemos que tener una actitud bien proactiva, positiva, decidida también. Y obviamente tenemos que tener cierta disposición para poder aprender y crecer profesionalmente, así como lo están haciendo ustedes, chicas, por ejemplo, chicos, ustedes están tratando de crecer profesionalmente, capacitándose, están tratando de avanzar, de conocer algo nuevo para poder avanzar en el propósito de su aspecto laboral, su aspecto académico. Entonces, eso es algo muy importante para ustedes y evidentemente yo me siento muy a gusto de que ustedes, por ejemplo, estén aquí escuchando la clase. No basta con que estén escuchando la clase, chicos, ya yo con eso sé muy bien que ustedes son personas que quieren aprender cada día más y quieren aprender todo si es posible. Y eso habla muy bien de todos ustedes, chicos. Y evidentemente el perfil del auxiliar de educación va a variar según la institución, según el contexto también en el cual ustedes se desempeñen, ¿no? Pero sin embargo, estas características que acabamos de mencionar, pues, ¿no? Son fundamentales para que se pueda desempeñar efectivamente el rol de auxiliar de educación inicial, ¿sí? Entonces, evidentemente el día de hoy hemos visto, para hacer una pequeña retroalimentación desde el comienzo, hemos visto las disposiciones generales
sobre el perfil del auxiliar de educación. Y hemos mencionado que el auxiliar de educación es un servidor. ¿Y por qué decimos servidor? Porque es el cargo de auxiliar de educación o el cargo de docente especifica que es una vocación de servicio que tiene que tener esta persona para poder dedicarse a las áreas formativas de un niño en edad de crecimiento y sobre todo en la primera infancia. Es tan importante porque en la primera infancia se desarrolla el aspecto emocional, el aspecto personal, de carácter, de temperamento de un niño. Y es ahí donde nosotros ayudamos a que el niño conlleve a tener una seguridad en su propio desarrollo y también para su toma de decisión. Es por eso que decimos que los niños son muy emocionales y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder apoyarlos para que puedan canalizar libremente y con mucha seguridad cada una de sus, de repente, confusiones que puedan tener en el desarrollo de su primera infancia, ¿sí? También hemos visto que evidentemente hay funciones generales dentro del auxiliar de educación, como perfil de auxiliar de educación. Hay ciertas funciones generales. Hemos hablado de que apoya a los profesores, porque evidentemente es la mano derecha del docente. También va a mantener actualizado su cuaderno de incidencias. Va a conocer que dentro de las funciones generales tengo que yo vigilar, informar, coordinar, tengo que atender, tengo que participar, tengo que colaborar con toda la comunidad educativa. Evidentemente también voy a conocer que voy a tener cierta documentación que me va a permitir a mí orientarme en el desarrollo de mi carrera o de mi puesto laboral. En funciones específicas hemos visto qué funciones tengo que tener dentro de la educación básica especial. También he visto las funciones específicas que voy a tener dentro de la educación básica regular en el nivel inicial. Y evidentemente como este es un curso orientado a la educación inicial, hemos visto también que las funciones específicas me dicen que debo apoyar al profesor, colaborar en el ingreso y salida de los estudiantes, y también lo mismo, ¿no? Informar, coordinar, colaborar, vigilar. Entonces son palabritas que nosotros tenemos que mantener siempre en nuestra cabecita para poder acordarnos de cada punto que hemos tratado el día de hoy. También tenemos que considerar que el auxiliar tiene que tener su portafolio y este portafolio me permite a mí tener documentación que evidencie la atención que yo tengo con mis niños y también el compromiso que tengo con mi institución. Y en conclusiones, chicas, como ya les he venido diciendo, evidentemente, el auxiliar de educación es una persona que va a tener que poner alma, corazón y vida, chicos, para poder trabajar activamente con sus niños, porque al final de cuentas su función va a ser velar por la seguridad y por el acompañamiento académico de sus niños en el proceso de su desarrollo de la primera infancia, mientras que estén bajo su tutela. ¿Sí, chicos? Bueno, chicas, chicos, esta ha sido su clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y espero verlos a todos también el día viernes, que vendría a ser ya su última clase del curso de auxiliar de educación inicial. ¿Sí, chicos? Bueno, chicos, muchas gracias a todos por su participación. Esto ha sido la clase del día de hoy. Espero que puedan revisar su manual y también puedan revisar sus grabaciones. ¿Sí? Coordinadora.